Muy buenos días, amigos todos de Latinoamérica. Buenos días, hermanos. En esta mañana de sábado es para mí un gran honor estar con ustedes en vuestros hogares, guardándonos en este tiempo de pandemia, de muertes y desolaciones para toda Latinoamérica. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la comisión directiva de la Sociedad Chilena de Climaterio la invitación que me han cursado para participar de este primer webinar internacional, que estoy segura es apenas el inicio de muchos encuentros académicos, donde, como muy bien dice el eslogan, busca aportar a la calidad de vida de las mujeres en Latinoamérica. Gracias a toda la comisión directiva, en especial al presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio, doctor Jorge Cortés, a su vicepresidenta, la doctora Margot Acuña, y a mi querida amiga María Soledad Vallejos, a que tanto tiempo y afecto nos une. Muchas gracias por este interesante tema que me pasaron, que dije cuando recibí estradiol transdérmico, hoy más que nunca, después de que todos nosotros sepamos que el estradiol transdérmico sí tiene una ventaja importante por el no paso hepático y que tiene el mismo efecto buscado y deseado en el síndrome vasomotor, a nivel vascular, a nivel óseo. Entonces, me planteé acá debe haber alguna revisión que debo hacer en este tiempo de COVID y de déficit inmunitario. Y es así que me puse a analizar qué acción tiene el estradiol en la tolerancia inmunitaria. Tuve que recurrir para comprender, y por eso me permito mostrarles, tuve que recurrir al timo, a esa glándula que está ubicada en el centro del tórax, que prácticamente desaparece con la niñez, en la pubertad ya casi no está, que permite esta glándula el desarrollo y la diferenciación, la maduración en sí de estas enigmáticas células o linfocitos T, que intervienen en las respuestas inmunológicas celulares a través de sus linfocitos cooperadores o helper o CD4, o a través de los linfocitos citotóxicos o citolíticos, que son los CD8, o a través de los linfocitos reguladores. Cabe señalar que existen subpoblaciones de linfocitos T cooperadores o helper, y ellos son la TH1, que produce citoquina, fundamentalmente interferón alfa, la TH2, que también amplifica produciendo citoquina, amplifica la respuesta inmunohumoral, dando un aumento en la respuesta de los eosinófilos y inhiben a los TH1. También encontramos poblaciones de TH17, interleucina 17, que son proinflamatorios. ¿Y de qué manera se relaciona esto con el estradiol? Encontramos, haciendo revisiones, que los linfocitos cooperadores o helper
no expresan receptores para estradiol. Que los citotóxicos y los reguladores sí expresan receptores para estradiol. También encontramos que los linfocitos expresan receptores para testosterona. Y que esta testosterona o receptores de testosterona y que esta hormona induciría a la apoptosis de la misma célula o linfocito T. También quiero señalar que los linfocitos cooperadores o helper o TH1 favorecen esta respuesta innata celular en respuesta a las infecciones que tenemos en nuestros organismos o que estamos expuestos. Y que los TH17 o interleucina 17 protege contra determinadas infecciones de bacterias o virus. Y por todo eso, relacionando con el estradiol y la respuesta inmunológica favorecida por el estradiol, encontramos que el estradiol aumenta la apoptosis de los timocitos. Permite que esta población de timocitos maduren y se conviertan en linfocitos maduros y se viertan a la circulación. Inhibe esa respuesta mitogénica de los linfocitos T y nos señala que el estradiol potencia la acción supresora de los CD4 y aumenta la proliferación de estas células. Y como marca muy bien ahí, el estradiol también infiere sobre el TH17, disminuyendo esta producción proinflamación. Y varios son los estudios que nos muestran de que hay diferencias sexuales en la respuesta inmunitaria y en la inflamación. De que el estradiol sí mejora estas respuestas inmunitarias de los linfocitos cooperadores o helper 2 y resaltando, insistiendo, reduce la actividad del TH1. Y miren, hay diferencias de respuestas humanas de acuerdo a las concentraciones hormonales, sean a largo plazo o a corto plazo. A corto plazo, como el embarazo, nos muestran que las alteraciones hormonales producidas, por ejemplo, en el embarazo no provocan cambios en los linfocitos T. Sin embargo, cuando esta alteración de las hormonas, como la progesterona y el estradiol en tiempo prolongado, como la falla ovárica o la menopausia, sí afecta a la población linfocitaria. Todos sabemos que en la posmenopausia se observa una disminución de los linfocitos totales, de la población total. Y esto es fundamentalmente debido a la disminución de los linfocitos cooperadores y también de linfocitos B. Acá señala que las acciones inflamatorias del estradiol sobre la inmunidad innata se deben a que suprime la producción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, por monocitos y macrófagos. Ya más adelante iremos mostrando esta importante acción en este tiempo de COVID. Y también nos señala
estudios de tiempo atrás, conocidos por todos nosotros, que el estradiol estimula la producción de citocinas antiinflamatorias, células CD4, interleucina 4, interleucina 10 e interferón. Entonces, ya que el estradiol ejerce efectos antiinflamatorios sobre las respuestas innatas, inmunitarias innatas, se retrasa la apoptosis de los neutrófilos, mejorando la expresión de anexina, uno de los neutrófilos, que tiene, mostrando así un efecto protector de los estrógenos en los leucocitos, polimorfos nucleares. Bueno, vemos que hace tiempo sabemos que el estradiol tiene una acción protectora, benéfica sobre el endotelio. Todos estos estudios señalizados acá nos muestran que regula negativamente las funciones inmunitarias en las células endoteliales, incluida la estimulación a la adhesión y la migración de estos leucocitos a los tejidos infectados. Por lo tanto, juega un papel protector de la función endotelial a través del óxido nítrico, que a través del óxido nítrico sintetasa endotelial es activado. Interesantes estudios y varios estudios nos muestran este rol de función inmunitaria en las células endoteliales, interesantísimos de leer. También nos muestra que el estradiol influye de manera positiva en la biología cardiovascular. Todos ustedes, amigos, saben, y por eso en un tiempo quisimos dar terapia hormonal para todos, que el estradiol disminuye el tono vascular, porque es un vasodilatador, por lo tanto da una complacencia vascular, dando un efecto antiinflamatorio, antioxidante y un rol muy importante a nivel de lípidos, mejorando el perfil de lípidos. Tanto la vía oral como la vía transdérmica, señalizando que la vía transdérmica tendría un rol más importante sobre los triglicéridos. Y a nivel cerebro, encontramos que el estradiol tiene un efecto benéfico sobre la microcirculación cerebral, que mejora los niveles plasmáticos de óxido nítrico en el cerebro y que modera entonces los mecanismos de trombosis cerebral. A nivel agregación plaquetaria, vemos y conocemos que el estradiol reduce la agregación plaquetaria, que tiene sí un efecto opuesto a la testosterona, promueve la actividad o extrusión o recaptación del calcio para lograr esta reducción de la agregación plaquetaria, y su acción depende otra vez del aumento de la síntesis del óxido nítrico. A nivel pulmón, estos efectos positivos sobre la vasculatura pulmonar también son
porque aumenta la liberación de prostaciclina y la producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sintetasa endotelial. Entonces, sí hay diferencias sexuales en la respuesta inmunitaria y a la inflamación, sí. Vimos que en este tiempo de pandemia tenemos mucha más muerte de varones que de mujeres, y esto tendría, según veremos un poco más tarde, que en mujeres se observó y se confirma hoy de que se expresan un mayor número de células CD4. Estas células helper están muy bien evidenciadas durante la actividad del folículo en el ciclo menstrual, difiriendo su expresión también de células reguladoras que aumentan en su producción durante el ciclo cuanto mayor estradiol tenemos en sangre. Y entrando en tema, vemos que el estrógeno oral aumenta la incidencia de trombosis venosa y otros eventos cardiovasculares por estos factores. Aumenta el factor 7, el factor 10 y el factor 13 de la coagulación, muy evidenciado en los contraceptivos orales en numerosos estudios. Aumentan los niveles de fragmentos de la protrombina 1 y 2 y también del fibrinógeno. ¿Qué pasa con el estradiol transdérmico? Vemos que el estradiol transdérmico tiene poco efecto, por decir que no tiene ningún efecto sobre los marcadores de hemostasia y de riesgo de trombosis venosa profunda. Y acá empezamos a evaluar si la terapia hormonal de la menopausia ¿cómo actúa? Ya sea solo o asociado con progestina. ¿Qué nos mostró estos estudios en referencia a las citoquinas? Y nos muestran que nuestra terapia hormonal de la menopausia inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias. Hace tiempo sabemos, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1 beta, por células mononucleares de sangre periférica, tanto ex vivo o in vivo. Y analizando también esta terapia transdérmica, nos muestran los estudios que no aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos o accidentes vasculares encefálicos. Nuestras guías nos señalan que la relación riesgo-beneficio es favorable en mujeres posmenopáusicas jóvenes, donde el daño venoso o del endotelio vascular es mínimo, sobre todo en condiciones de higiene vascular, actividad física, no obesidad ni sobrepeso, una dieta saludable, y que cuanto menos deberíamos iniciar esta terapia antes de los 60 años o antes que pase 10 años de menopausia, que yo siempre digo, nosotras, la población femenina de Latinoamérica, no deberíamos iniciar por este riesgo tromboembólico de un accidente vascular encefálico en mujeres que ya pasaron la menopausia 5 años, atendiendo que Latinoamérica se expresa muy en positivo por el sedentarismo,
se expresa muy en positivo por la obesidad y por la mala alimentación. Entonces, el estradiol transdérmico convierte a estas citoquinas proinflamatorias a un desafío inflamatorio. Con respecto al efecto antiinflamatorio de las terapias de estradiol en mujeres posmenopáusicas, pareció observarse después de la administración transdérmica este efecto antiinflamatorio que no fue reproducido en la vía oral. Y ya nos tocará en la sesión de preguntas analizar cuando administramos vía transdérmica cuáles son las ventajas de esta vía transdérmica en su sitio de aplicación, en la piel. ¿En qué tipo de piel? Ya irán las preguntas. ¿La piel debe estar hidratada? ¿En qué lugar del cuerpo? Porque señalan las guías dermatológicas que es el estrato córneo el que permite el traspaso de estas propiedades, de estas sustancias químicas, pero para que se guarde este efecto transdérmico, debe la piel cumplir ciertos requisitos. Debe ser, como decía en las revisiones, evaluados los sitios de mayor absorción. ¿Cuáles son? Encontré una cantidad inmensa y muy agradable de revisar de lugares de absorción en la piel que me gustaría después analizar con ustedes. Y acá entrando, cuando le estoy mostrando a ustedes estos números que fue hecho en la semana anterior a esta ponencia, nosotros teníamos como mundo, en el mundo, 32, casi 33 millones, que seguro para esta fecha que estoy dando, esta charla ya ha pasado, de los cuales un gran porcentaje son varones, el total de muertos son varones, y esta diferencia de impacto en varones versus mujeres es lo que nos hace decir de que el SARS-CoV-2 tiene una clave de género, ya que el análisis de este síndrome respiratorio agudo que está tocándonos muy de cerca, afectando a familias, impidiendo que madres como yo no puedan estar con sus hijos, ha evidenciado que existen diferencias en prevalencia, en mortalidad, en función al sexo, como ya nos venían señalando los estudios anteriores. Y miren esta figura obtenida de la Sociedad de Endocrinología, donde la Universidad de Oxford nos muestra que el 17 beta-estradiol tiene un impacto negativo frente a los macrófagos a través de un freno sobre estas células proinflamatorias y que hacen que estas células monocitos y neutrófilos no migren a los tejidos inflamados. También vemos que la progesterona, por eso es que van sinérgicos, la progesterona tiene un rol positivo en las células CD4, produciendo citoquinas antiinflamatorias que refuerzan las TH2. También vemos que el estradiol nos muestra este estudio de que tiene un efecto sobre la célula, células o linfocitos B, produciendo anticuerpos. Entonces, amigos míos, ¿qué nos muestra hoy el SARS-CoV-2? Analizando lo que ya veníamos analizando, que los niveles altos de estrógeno y progesterona favorecen a estas células de respuesta a TH2. Nos muestra
que a través de los trabajos presentados por SUBA, donde se administró estrógeno exógeno a varones o a pacientes varones con COVID, que se encontró de que tanto las concentraciones fisiológicas de estradiol y progesterona se sinergizan para mitigar la producción de estas citoquinas analizadas anteriormente, porque promueven las respuestas antiinflamatorias, estimulando la producción de anticuerpos por las células B y aumentando la tolerancia inmunitaria de las células T. Amigos míos, es un gran hallazgo, lastimosamente, en este tiempo, lo que nos señala muchos estudios desde febrero hasta septiembre del 2020 de este rol del estradiol y la progesterona para mitigar la enfermedad por coronavirus. No estoy señalizando en absoluto el uso. Eso queda a exclusivo análisis de los infectólogos, de los clínicos, de los especialistas, inmunólogos. Simplemente, desde la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, instar a sus países miembros, a sus sociedades miembros, a insistir, a señalizar estos beneficios encontrados a nivel inmunológico de las concentraciones fisiológicas de estradiol y progesterona, que es lo que logramos con los anticonceptivos como también con la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, amigos, es ese mi aporte. Les doy desde mi cálida asunción un buen pasar, un buen resto de cuarentena, un guardarse en salud. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.